Bueno, vamos a hacer el resumen porque se me cortó el video anterior eh, de lo que hemos estado hablando y agregar algunos detalles, principalmente con respecto a este participio que teníamos. Este participio, habíamos hablado de la posibilidad de que pudiera ser adverbial, pero vamos a notar en realidad que cuando decimos se halló, la lógica es que cuando decimos se halló, que no tenemos sujeto, ya dijimos que no tenemos sujeto, estamos en una oración evidentemente impersonal. La pregunta sería se halló, la pregunta que surge, como lo habíamos dicho la vez pasada, ¿qué se halló? No cómo se halló. No cómo se halló, porque si fuera cómo se halló, que perfectamente el verbo hallar, hebrisco, nos permitiría en realidad tener un participio predicativo, pero no tener el sujeto, pues no, si no hay sujeto no podemos tener ¿cómo se llama? Un complemento predicativo. Por tanto, la única opción que nos puede quedar y que nos queda es que es sucia sea un participio sustantivado cumpliendo función, evidentemente vendría a cumplir función toda esta parte de acá, se halló, ¿qué se halló teniendo en el vientre del espíritu, todo eso sería complemento directo. Entonces hacemos la aclaración de la posibilidad de que en realidad no podemos pensar, nos suena de pronto que por eso se nos complicaba tanto decir se halló, cómo se halló o cuándo se halló. Entonces no tiene sentido. Por tanto, la opción que nos quedaría es participio sustantivado, participio sustantivado. Por eso decimos que se halló o cómo se halló. Lo correcto es que, tanto es así que las traducciones, precisamente las traducciones dicen que es que, como lo podemos ver en la mismísima traducción de Valera, cuando esa parte, vamos a ver si lo puedo ver acá, dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Por tanto, entonces, que tenemos que suplir un que había, sido concebido, que había, vamos a repitar, vamos a me confundí aquí un poco, que se halló que había concebido, correcto, que había concebido el Espíritu Santo, literalmente, que tenía en el vientre, que sería este caso. Entonces, bueno, ya haciendo la aclaración, otra de las cosas es que para comprobar si el participio es un participio sustantivado, es que precisamente yo pueda cambiarlo a sustantivo. ¿Cuál sería en el caso de teniendo, cuál podría ser el sustantivo? Tenencia. Así que tenencia, evidentemente, es la palabra. Yo puedo decir entonces, se halló, ¿qué se halló? Tenencia en el útero, en el vientre, o en el útero o en el vientre, como aparece aquí. Entonces, tenencia, ocupación y posesión actual y corporal de una cosa. Evidentemente es tenencia. Entonces, tenencia del Espíritu Santo. Entonces, en gastri ejusa, perfectamente yo puedo cambiar toda esta frase por se halló tenencia. Tenencia acá, el participio, tenencia. En el útero. O sea que tenía algo en el útero. Y que eso que tenía en el útero o en el vientre le pertenecía o era dueño o pariente del espíritu o dueño, posesión del espíritu o procedente del espíritu, porque esta preposición me habla de origen, de procedencia, originado de algo obviamente que ha sido producido por el Espíritu Santo. Entonces, esa aclaración habría que hacerla. Algunos otros detalles con respecto a antes que. Es muy importante aquí que lo tenemos antes que. Vamos a verlo por acá. Prin, i. Prin, i o prin, ki. Esto recordemos que esto es una partícula conectiva. Antes. Entonces es antes que. Y aquí tenemos el infinitivo. Antes juntarse ellos juntarse. Entonces aquí tenemos obviamente un adverbio, porque nos indica que es un adverbio antes. Creo que me parece que había mencionado que era una preposición. Es un adverbio antes, y él dice antes que juntar ellos, o ellos juntar. Esto viene a cumplir una función de
complemento precisamente del adverbio, lo que llamaríamos complemento de este adverbio. Hacemos la corrección, no recuerdo ahorita si por alguna razón mencioné preposición, es un adverbio. ¿Ok? Entonces antes, obviamente, un adverbio de tiempo. Entonces, ese detalle, complemento del adverbio. Y hace una distinción entre juntarse y hallarse, y más o menos es la idea que tiene, por eso se dice que es disyuntiva. Aparte de eso, había mencionado el aoristo definitivo activo, que evidentemente hace referencia a que algo está en perspectiva de que llegue a ser, obviamente, futuro, porque el participio, el infinitivo es prospectivo, y eso es lo que hace referencia, ¿verdad? Antes, podemos decir, antes que se consuma esta unión, se halló, se encontró la tenencia en el útero, o teniendo en el útero. Entonces, ya hemos definido que el participio es sustantivado. O sea, cuando se halló que estaba embarazada, por esa noción, pero ya la tenemos descartada. ¿Por qué se halló o cuándo se halló? Está descartada totalmente. Así que en este caso, evidentemente, de todas esas posibles opciones, es que se halló, lo cual exige un complemento directo que tendría que ser todo esto. Que tenía en su vientre, el complemento directo que hacía exactamente. Entonces esa es la corrección. La yo teniendo, no se puede decir la halló, porque, o sea, para que sea un participio predicativo tendría que tener, poderla cambiar por la yo, o sea, pronominar, que hubiera un pronombre, lo cual por supuesto no existe el pronombre porque no tiene sujeto de oración. Ese es un detalle que quería agregar y bueno, ahí está el análisis terminado ya.